tenemos que saber sobre el Padre, y el compendio más importante de lo que es el Padre, nos lo da San Pablo cuando dice que Dios no escatimó a su propio Hijo. Y empieza a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que al Padre le pudo mover a obrar de esa manera, ¿no? ¿Cómo llegan las cosas a ser así? Y entonces dice San Pablo, pues quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿qué nos va a negar? Ese es el Padre, ¿no? El que nos ha dado lo más que tiene, que es su propio Hijo, y lo ha entregado a la muerte por todos nosotros, si ha sido capaz de darnos lo más importante para Él, lo más amado, que es su Hijo, ¿qué nos va a negar si ya nos ha dado todo? Y eso nos tiene que llevar a la confianza de cómo es el Padre, y de que después de haber entregado a Jesús, para el Padre nuestra salvación es lo más importante, nuestra redención es lo más importante, cuando ha entregado a su Hijo. Si ha entregado a su propio Hijo, si no lo ha escatimado. Hay algunas Biblias que tienen esa traducción. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Siendo esto así, ¿qué nos negará? Y bueno, pues, buscando y buscando he visto, te lo he podido comprobar, que hay muchísimos textos y muchísimos autores sobre los que se puede consultar sobre Jesucristo, sobre Cristología. Hay multitud, pero multitud de estudios, de libros, de artículos, de homilías. Tú te pones a buscar sobre la persona de Jesucristo y hay incontable material para leer, para consultar, para aprender. Y últimamente, por los movimientos carismáticos, pentecostales y los nuevos movimientos que van surgiendo en la espiritualidad de la Iglesia, también se habla muchísimo, pero muchísimo, del Espíritu Santo. Ya empieza a haber muchas cosas también sobre el Espíritu Santo que antes del Espíritu Santo, con las justas sabíamos lo que dice el credo, ¿no? Pero te pones a mirar del Padre, y es que no sé si habíais reparado en ello, yo no había reparado en ella, me hizo caer en la cuenta el Padre canta la mesa. Ni siquiera tiene una fiesta litúrgica. No tiene. El Espíritu Santo tiene su gran Pascua, su gran solemnidad, que es Pentecostés. El Señor, hay un montón de solemnidades del Señor, ¿no? Pero el pobre Padre no tiene ni fiesta litúrgica. Es verdad que salen todas las fiestas, evidentemente, porque por lo pronto en cualquier acto litúrgico empezamos con la invocación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero salvo cuando aparece en los principios y en los finales de las oraciones, y que algunas oraciones van dirigidas al Padre o a Jesús y al Padre, pero realmente se hace muy poca mención de lo que es el Padre ni en los prefacios ni en la liturgia en general. Y por supuesto no hay fiesta litúrgica. Hay fiesta de los santos, del Padre, del Espíritu Santo, de Jesucristo, de la Virgen, hay multitud de fiestas, pero el pobre Padre ni fiesta litúrgica. Lo cual es significativo porque en la Iglesia tienen fiesta litúrgica los fieles difuntos, tienen su día, su conmemoración litúrgica. Tenemos, hace pocos días hemos rezado, hemos tenido las temporadas de acción de gracias y de petición, tenemos hasta una fiesta litúrgica expresamente para dar gracias a Dios y para pedir, pero el Padre no tiene fiesta litúrgica. Yo no me había dado cuenta hasta que el otro día lo leí y dije, esto es un déficit bastante grave. No sé a quién habría que escribir para que inventaran una fiesta litúrgica del Padre. Pues a los del culto y los sacramentos, o a no sé quiénes son estos, ¿no? Al dicasterio correspondiente, porque realmente en una iglesia como es la católica, que tiene multitud de fiestas litúrgicas, que el Padre, que es el origen y la meta de todo, no tenga fiesta litúrgica, es bastante gordo, si lo pensamos despacio. Es muy significativo. Es significativo en el sentido de que el Padre está presente en todo, pero no se le ha prestado la atención suficiente, porque si se le hubiera prestado la atención suficiente tendría su fiesta litúrgica. La Divina Misericordia no tiene una fiesta litúrgica, pero tiene una mención especial y un día especial. Eso que de momento simplemente es una devoción, no tiene todavía una fiesta litúrgica. Cristo Rey, el corazón de Jesús, multitud de advocaciones marianas, y el pobre Padre, nada. Esto es un dato, porque yo cuando lo vi dije, pues efectivamente, aparte de que lo había dicho la mayoría y lo habéis pedido, dije, razón de más
para ocuparnos un poco del Padre y tratar de conocer al Padre, ¿no? Y claro, llegas a la conclusión viendo esto y otros datos de que efectivamente hoy está más vigente que nunca lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? Nadie conoce al Padre. Lo dice Jesús, nadie conoce al Padre. No sé, en la madre supiera que está empeñada que conozcamos al Padre, ¿no? Pero lo dice Jesús, nadie conoce al Padre, y evidentemente dice, si su palabra siempre es verdad, pues en este caso también, pero que el Padre es el gran desconocido. El Padre es el nombre del que toma nombre en el cielo y en la tierra toda paternidad. Esto nos lo dice San Pablo en los Efesios. El Padre es el referente de todos los padres. Nadie puede comprender la paternidad y tampoco la maternidad, porque Dios es Padre y Madre, no solo es Padre. Sin el referente de Dios Padre. Él es el nombre del que toma nombre en el cielo y en la tierra toda paternidad, y ante la cual Pablo nos invita a todos a doblar las rodillas junto con él. Hay un pasaje muy hermoso en Efesios 3, versículo 14 y siguientes, que yo recomiendo que leáis porque es muy bonito, ¿no? Y habla de cómo si doblamos las rodillas ante el Padre, el Espíritu Santo vendrá y nos instruirá en el interior del corazón y hará en nosotros, conformará en nosotros un corazón de hijo. Esto lo dice San Pablo en Efesios 3:14. Yo tampoco me había enterado hasta ahora de eso. Leí el texto y me quedé sorprendida de lo que dice San Pablo, ¿no? En este momento yo querría tener el corazón y los labios de Jesús para hablar del Padre como corresponde, porque nadie puede hablar del Padre como habló Jesús, que es el que de verdad conoce al Padre, el que de verdad nos ha mostrado al Padre. Entonces, en estos momentos lo que yo intento, y lo he hecho mientras preparaba esto y en la hora de las fiestas un rato, mientras pensaba en deciros esto, en pedir esa gracia de tener el corazón y los labios del Padre, pero sobre todo el corazón y los labios de Jesús, pero sobre todo el corazón para hablar del Padre como al Padre corresponde y como el Padre desea ser conocido, porque Jesús es el único que es capaz de mostrarnos al Padre, ¿no? Para Jesús, todo orador, cualquier persona que da una charla, cualquier orador, tiene un tema favorito, un tema que se le da mejor, que domina más, que le gusta más, con el que transmite más cosas, con el que es capaz de expresar más cosas. El tema de Jesús es el Padre. Pero para Jesús el Padre no es un tema simplemente. Para Jesús el Padre es su vida, la razón por la que ha venido. O sea, Él no ha venido a otra cosa, sino a mostrarnos al Padre y a llevarnos al Padre. El otro día os lo dije en la charla de Teresita y es verdad que a mí misma, yo lo sé con la cabeza, lo tengo asumido intelectualmente, pero no siempre lo sé con el corazón, se me olvida que el Padre es el término. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús, y Jesús ha venido a llevarnos al Padre, y la redención es llevarnos al Padre. La redención es una puerta que estaba absolutamente cerrada y era infranqueable por el pecado. Jesús viene y con su muerte y su resurrección abre esa puerta que estaba cerrada. Lo que era infranqueable queda abierto de par en par, pero, y aquí viene el misterio grande, para que nosotros pasemos. La redención es abrir esa puerta. Jesús la ha abierto, es mi Redentor. Me ha posibilitado el hecho de que yo pueda ir al Padre y estar con mi Padre. Pero una vez que Él ha abierto la puerta, Él la ha atravesado y me espera al otro lado. Y me llama al otro lado. Soy yo la que tengo que atravesar la puerta. Porque Él es mi Redentor. Él es mi Salvador. Pero soy yo la que me salvo. Soy yo la que decido libremente cruzar ese umbral, cruzar la puerta. Él me está esperando en el quicio, al otro lado, y me está llamando, y me está diciendo por dónde se va. ¿Por dónde se va? Al Padre. Porque la redención, la salvación es vivir eternamente con el Padre sin límites, sin ninguna traba que me impida, ¿no? Estar con Él plenamente y gozar de Él plenamente. Pero ese paso es mío, es libre. Jesús no lo va a hacer por mí, ni me va a empujar,
ni me va a arrastrar. Ha abierto el camino, Él es el camino, pero yo tengo que dar ese paso consciente y voluntariamente y tengo que decir, quiero atravesar ese umbral. La redención es obra de Jesús, la salvación es mía. La salvación es una obra mía, no es ya de Él. Mi salvación es mía. Y esto es un principio con el que mucha gente se arma unas bolas fenomenales y luego encima se enfada con el Padre, que es el que menos culpa tiene en todo este asunto. Ya te hemos abierto la puerta, ven, no porque me lleven, no, pues si es todopoderoso que lo hagan, no, ya ha hecho todo lo que tiene que hacer siendo todopoderoso y no ha escatimado a su único hijo. Ahora tú tienes que querer ir, tú tienes que ir. No vale decir que me arrastren, porque entonces no te estás salvando, no estás yendo tú, no estás demostrando que quieres estar con Él. Si te llevan a la fuerza, pues vaya una gracia, eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero no es lo que el Padre quiere hacer, no es el plan del Padre. El plan del Padre es un plan de amor. Y el amor es lo más contrario a la coacción, a forzar. El amor, si es verdadero, siempre deja libre al ser amado. Si lo aprisiona de alguna manera, si lo acapara de alguna manera, ya no es amor. Es una de las miles falsificaciones que hay del amor, ¿no? Y el amor, si es auténtico, si es real, deja absolutamente libre al objeto amado. El amor no es posesivo, al contrario, el amor es donación. Cuando nos empeñamos en acaparar, en aprisionar, en poseer a alguien, lo estamos utilizando, estamos siendo egoístas, estamos quitándole la libertad que Dios le ha dado y por supuesto no lo estamos amando. O sea, es lo más contrario. Por eso la redención y la salvación, como son los actos supremos del amor del Padre, han dependido la redención de la voluntad humana de Jesús, que ha querido redimirnos y secundar el plan del Padre. Y la salvación depende de la voluntad de cada uno. Yo quiero salvarme, sí, me pongo en camino. Y voy caminando hacia el Padre como Jesús me dice, porque Él es el camino. Y yo digo, cuando me encuentro en el umbral de esa puerta, quiero salvarme. Y eso nadie, absolutamente nadie, lo puede hacer por mí. Esto es muy importante porque la gente se confunde mucho. Es que Dios me va a condenar. No, no, perdona. Dios ni te salva ni te condena. Tú solo te salvas y te condenas. Es que Dios, que no, que Dios ya te lo ha dado todo. Ahora tú tienes que hacer lo poquito que te corresponde. Pero lo tienes que hacer tú. Esto es una cosa como muy elemental, pero aunque esto parece muy elemental, esto que os estoy contando, mucha gente no lo sabe. La diferencia que hay entre la redención y la salvación tampoco lo sabe mucha gente. Y que la redención es un acto de la voluntad libre de Jesús, que tiene que secundar mi salvación, el acto de mi voluntad, de que yo quiero aceptar esa redención y salvarme, tampoco lo sabe mucha gente, ¿no? Y este es el plan del Padre. Jesús nos ha abierto camino y yo, siguiendo a Jesús, me salvo, porque quiero salvarme. El Padre no tiene nada más que hacer salvo esperarme allí, al final de la puerta, con los brazos abiertos. Y me está esperando indefectiblemente. Me espera siempre hasta el último instante de mi vida. Dios me espera con los brazos abiertos y espera mi voluntad firme de salvarme. No es que me da igual, no, es que tengo que querer yo positivamente. Y luego entramos a la cuestión de, el que no quiere, mire, ya no me voy a meter, porque es un asunto muy complejo que ni los teólogos y moralistas más duchos en la materia tienen claro. Yo solamente sé que a mí Dios me llama a salvarme y yo quiero salvarme. Luego iré a trompicones, me daré 200 tortazos por el camino, tendrá que venir Jesús a levantarme del suelo 1050 veces. Bueno, pero lo que importa es que a pesar de los baches, a pesar de las caídas, a pesar de los golpes, yo sigo queriendo. Esa voluntad firme de salvarme es la herramienta que yo le doy al Padre para poder tenerme con Él toda la eternidad. Porque Él quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven, lo dice la Biblia. Hace falta saber si yo quiero. Y ahí ya es una cuestión de cada uno, ¿no?
Dice el Padre Cantalamessa que cuando Jesús habla del Padre, Jesús habla de muchas cosas en el Evangelio, ¿no? Trata temas variados, habla de la misericordia, habla del pecado, habla de la verdad, habla de la mentira, habla de los fariseos, predica mucho sobre la misericordia, pero cuando él habla del Padre, el Padre Cantalamessa dice que él está seguro de que los ojos de los discípulos se abrirían de par en par, naciendo en ellos una profunda nostalgia, un profundo deseo de ver al Padre. Porque cuando Jesús hablaba del Padre, tenía que ver en él algo distinto. Esto lo dice el Padre Cantalamessa y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Porque su pasión más grande, su amor más grande, lo más importante para él era el Padre. Entonces Jesús no podía hablar del Padre igual que de cualquier otra cosa, ¿no? Y algo tenía que suceder, algo tenía que transmitir cuando les produce ese deseo del Padre, ese deseo de lo que no conocen. Y Felipe exclama: preséntanos al Padre y nos basta. Felipe era mundial. O sea, total nada. Enséñanos al Padre y nos basta. La contestación de: pero hijo mío, a estas alturas de la película todavía no te enteras. Bueno, estas cosas pasan hasta en las mejores familias. Cuando nos pasa a nosotras es consolado saber que en el colegio apostólico también pasamos. O sea, no se han enterado de nada y dices: Felipe tampoco se enteraba de gran cosa y es San Felipe apóstol. O sea que quiere decir que estamos a tiempo, no está todo perdido, ¿no? Para Jesús, como os decía, el Padre no es un tema, es su Abba, su Padre, su papá, el papá entrañablemente amado, aquel ser que para él es todo amor, por el que siente una atracción infinita. Su única meta, su único fin, lo que llenaba de verdad el corazón de Jesús era su Padre. Y nosotras estamos todo el santo día con el corazón de Jesús a vueltas. Todavía no nos hemos enterado, o por lo menos yo no estaba enterada al 100%, de que lo que llena el corazón de Cristo es el Padre. La Padre Superior se había enterado. Lo tenía claro, ¿vale? Lo que tiene dentro del corazón de Jesús, lo que más le llena y le colma, es su Padre. Pues yo no me había enterado hasta hace poco, ¿ya ves? Sí, que siempre vas por delante, ¿ves? Claro, como va por delante, pues yo de esto todavía no me he enterado. Me entero ahora que me he puesto esto del Padre y estoy incluida la que te creo con el Padre cuentas. Digo: ¡alá! ¡alá! Y ella nada, ella lo tiene ya visto hace 1000 años. Y yo alucinando últimamente porque el corazón de Jesús está lleno del Padre. Y yo, punta, y la madre que dice: ya lo sabía, ¿no? Sí, evidente. Yo no me... Evidente de toda evidencia, pues... Es hombre, pero es Dios, entonces... Oye, Pepe, cuéntanos. Te dejo el sitio. Es que yo no me lo digo en serio, que yo de pronto estos días digo, estoy descubriendo aquí el Mediterráneo. El Padre es lo que está, lo que más le importa a Jesús, de lo que está en los corazones del Padre. Digo, claro, ya entiendo por qué la Madre Pi tiene esas neuras con el Padre, claro. Ahora de pronto lo entiendo, ¿no? ¿Por qué le da tan fuerte a la mujer? Bueno, toda la misión de Jesús en la tierra es dar a conocer a los hombres a su Padre. Por eso concluye la predicación del reino diciendo: yo ya te he revelado a ellos y seguiré revelándote, para que el amor que tú me has tenido esté con ellos y también yo esté con ellos. Esto está en el capítulo 17 de San Juan famoso, que también tenemos pendiente cuando acabemos con el Padre, que tenemos unos cuantos cientos de miles de páginas. Luego nos ponemos a esto, ¿no? Al capítulo 17 de San Juan. Y en el capítulo 14 de San Juan, que también es muy hermoso, pero es mucho menos famoso que el 17, en Juan 14:31, Jesús dice una cosa preciosa: el mundo tiene que conocer que amo al Padre.
Lo que a Jesús le interesa dejarnos como legado es eso, que sepamos que el amor de su vida, que lo que tiene en su corazón es el Padre. El mundo tiene que conocer que ama al Padre, dice mientras encamina su pasión. Levantaos, vámonos. Vámonos para que el mundo conozca que ama al Padre. ¿Y a dónde va? Chan, chan, no tema de la Madre Pía. ¿A dónde va Jesús? Cuando dice levantaos, vámonos a la pasión, ¿no? A acabar en la cruz. La cruz es el culmen de la manifestación del amor de Jesús al Padre. O sea, es la muestra suprema. Ya no puede demostrar de una manera más gráfica ni más verdadera cómo amar al Padre. Ya ha dado todo. Nuestra salvación es obra solo del Hijo o de toda la Trinidad. ¿Es algo que se decide enteramente en la historia o viene de más allá de la historia? En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, encontramos una respuesta a estas preguntas que nos manifiesta una dimensión nueva, trinitaria, de la salvación y de la pasión misma de Cristo. En Romanos 5, 6, 11 y luego en Romanos 8, 32, el apóstol nos habla del amor de Dios Padre para con nosotros como de la fuente última de donde ha brotado la redención. La redención, esto no creo que necesite mucha explicación, es fruto del amor del Padre. El Padre nos ve apartados de Él para siempre por el pecado, apartados de Él sin remedio por el pecado, y su propio corazón de Padre, su propia esencia de Padre, Dios es amor y es bondad, le hacen no poder resistir esa situación. Porque vamos a ver, esto es un poco complicado de explicar, pero es una realidad. Dios en sí mismo es feliz. Dios a nosotros no necesita para nada. En cuanto Dios, en la Trinidad, Él es feliz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su vida intratrinitaria, son familias, son tres, viven en un intercambio de amor y de felicidad infinitas, perpetuo, continuo, eterno. Con lo cual, no necesita nada de nosotros. Se podría haber dejado todo como estaba. Nosotros, lejos de Dios para siempre, condenados a una muerte eterna, que Dios iba a seguir siendo igual de feliz con nosotros que sin nosotros. Pero Dios tiene un defecto, y es que al ser amor y ser nosotros objeto de su amor, ya no puede quedarse en sí, porque significaría, si Él nos ama y no se compadece de nuestro estado de muerte, significaría que Dios no es bueno o que no nos ama. Si nos ama y amándonos nos desea con Él, como es normal, cuando tú amas deseas que el ser amado esté contigo, ¿no? El objeto de tu amor esté a tu lado, esté contigo. Si nos ama y quiere que estemos con Él y nos ve para siempre lejos de Él, condenados a muerte, en una infelicidad total, ¿qué hace? El amor le obliga a, entre comillas, discurrir algo para sacarnos de esa situación. Entonces, Dios, el Padre, piensa en la redención. Desea la redención. Luego la redención es el resultado del amor del Padre. Y en esa redención, Él se juega todo. Entrega todo, no escatima a su propio Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: pero el Mesías murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Así demuestra Dios, el Padre, el amor que nos tiene. Y también dice Romanos 8:32:
Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios Padre demuestra el amor que nos tiene dejando morir a su propio Hijo. Esta es una afirmación sorprendente. Es más, para muchos es escandalosa. Porque que Cristo, esto dicen muchos, ¿no?, que Cristo haya muerto no demuestra el amor que el Padre nos tiene, sino la crueldad del Padre o su inflexible justicia. Hay quien entiende, cuando dices, bueno, Dios entregó a su Hijo por nosotros para salvarnos. Y algunos entienden, pues entonces Dios es un tipo cruel, es un tirano, es una persona inflexible cuando entrega a su Hijo a la muerte de esa manera, ¿no? Y en la cultura actual, el conocimiento del Padre está obstruido, impedido, por una nube de prejuicios. Jesús repite tristemente, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Y hoy, eso es más vigente y más real que nunca. El mundo de hoy no conoce al Padre. Jesús sigue repitiendo ese lamento, ¿no? Padre justo, que es lo mismo que decir Padre santo, el mundo no te ha conocido. La dificultad que los hombres de hoy encuentran para conciliar la bondad del Padre con la desgarradora muerte de Cristo en la cruz obedece a dos motivos principalmente. El primero nace dentro mismo de la Iglesia y consiste en explicaciones, en representaciones poco adecuadas del misterio y poco adecuadas principalmente de manera especial para nuestra sensibilidad moderna, nuestra sensibilidad actual. Explicaciones dadas por predicadores antiguos y explicaciones de la pasión que acababan creando una imagen deformada del drama de la redención. Porque yo esto todavía he oído algo, y eso que yo no soy tan antigua, ¿no? Pero todavía he oído algo, y sobre todo he leído libros así antiguos, cosas, ¿no? Ideas como Jesús sufre y el Padre no se aplaca. Una visión semejante, basada en un concepto como muy cuadriculado de lo que es la expiación, ¿no? El que la hace la paga. O sea, es como, se hizo una cosa mal y Jesús la tiene que pagar. La redención no es eso, pero a veces cuando decimos que Él ha muerto por mí y ha muerto por mis pecados y ha cargado con mis culpas, que teológicamente es verdad, es cierto, pero hay quien lo entiende como que ha tenido que ir a pagar mi deuda, ¿no? Entonces, si yo debía 8,25, ha tenido que pagar 8,25 hasta el último céntimo. Hay gente que lo entiende así. Y no es así, pero hay quien lo ha entendido así durante mucho tiempo, quien lo ha explicado así, quien lo ha vendido así, quien lo ha predicado así. Entonces, mucha gente tiene el concepto de que el Padre es un tipo que hasta que no le pagas el último céntimo no te perdona. Y entonces para eso ha cogido a Jesús y le ha exprimido sin compasión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el concepto del Padre para muchas personas es un ser cruel, que está lejos, porque sí, el Verbo se encarna, se hace hombre, es Jesús, está con nosotros, sufre con nosotros, vive nuestra vida, se ha hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero el Padre se ha quedado ahí en su cielo, tan pancho, tan tranquilo, viendo cómo sucedían las cosas bien colocado, sin inmutarse y exigiendo hasta el último céntimo de lo que se le debía, ¿no? Y ese no es el Padre, ni mucho menos. Pero durante mucho tiempo, sobre todo ante la piedad popular, aquí en Occidente, se le ha presentado así, se le ha predicado así, y entonces eso ha creado una deformación. Este planteamiento deja de lado una verdad teológica muy importante, pero muy importante, porque es una deformación. Entonces, para que la deformación entre en el hueco, pues han dejado de lado una verdad muy importante, que es de fe, porque es teológicamente verdad, y es la unidad divina en el querer entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea,
El Padre no quiere una cosa, el Hijo otra y el Espíritu Santo otra. Las tres personas que son un solo Dios tienen una misma voluntad, quieren lo mismo, desean lo mismo. O sea, el Padre quería nuestra redención y quería tenernos con Él, y Jesús quería de igual manera y con igual intensidad nuestra redención y que estuviéramos con Él. No es que el Padre quiere una cosa y Jesús se doblega a la voluntad del Padre y hace lo que el Padre quiere porque el Padre se la ha metido en las narices y manda más que el resto. No, eso es mentira. Teológicamente es una burrada, es una aberración. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma unidad de voluntad, quieren los tres lo mismo. Entonces la gente dice, ¿entonces qué pasó en Getsemaní? Jesucristo, en cuanto Dios, en cuanto Verbo eterno, quiere lo mismo que quiere el Padre. No puede querer otra cosa. Pero la voluntad humana de Jesús es la que siente repugnancia ante la muerte que le viene, ante todo lo que le viene. Y no es que se resista, pero siente miedo, pavor, tedio, tristeza, angustia, y lo expresa porque era verdadero hombre. Eso no le quita a Jesús grandeza, sino que demuestra y corrobora que era verdadero hombre. Y como verdadero hombre, la voluntad de Dios a veces le cuesta. No quiere decir que no la quiera y que no quiera secundarla, sino que a su ser humano, al hombre que es Jesús, le cuesta, como a nosotros nos cuesta muchas veces muchas cosas. Que decimos, si es que yo quiero, pero luego se me hace todo imposible. Pues bienvenido al club de los humanos, en el cual Jesús va primero a la fila. Para obedecer al Padre, lo dice la carta a los hebreos. Porque aquí queremos obedecer con la gorra y que sea súper fácil. No, mira, obedecer es la cosa más difícil del mundo mundial. Mucho más difícil que la pobreza y mucho más difícil que la castidad es la obediencia. Pero con diferencia. Pero vamos. Y a mí siempre me ha consolado una cosa. Cuando se me han resistido cosas. Cuando ha habido cosas que yo decía, allá arriba, ¿cómo subo esta cuesta para llegar ahí arriba? Si es que no puedo. Que a todos se nos han resistido cosas. Dice la carta a los hebreos que Jesucristo, el Hijo de Dios, aprendió obediencia a fuerza de padecimientos. Era el Hijo de Dios y no nació aprendido. El sufrimiento de Dios. Hemos visto el rechazo del Padre y ahora tenemos el sufrimiento de Dios, que tiene unas pocas páginas. Y después del sufrimiento de Dios viene una cosa preciosa que es la compasión del Padre. El sufrimiento de Dios. Vosotros lo habéis querido. Uno de los motivos que más han contribuido en el espíritu humano a este rechazo del Padre es el dolor de los inocentes. Es la eterna cuestión, ¿no? No podemos aceptar a un Dios que permite el dolor de tantos inocentes, porque entonces no es bueno, porque si puede evitar el dolor y no lo evita, pues ¿cómo le vamos a aceptar? ¿Cómo le vamos a admitir? Es el eterno escollo, ¿no? A eso se agarra los no creyentes, es como su baluarte, es donde se agarra. ¿Cómo vamos a aceptar a un Dios que permite el dolor de los inocentes? No, es inaceptable. Es un Dios cruel, no le queremos, no le aceptamos. Esto es más viejo que andar para adelante, pero sigue vigente, ¿no? Y es a lo que se sigue agarrando mucha gente. Y de verdad que es un misterio que es difícil enfocar, porque sí es cierto que permite el dolor de los inocentes, pero no significa que no sea bueno. Y si intentas hacerles ver para arreglar esta objeción, es que no podemos aceptar a un Dios que permite el dolor de los inocentes. Es un Dios cruel, no lo queremos. Y si tú intentas arreglarlo con el argumento de que, hombre, también Jesús sufrió, te dicen, precisamente, si ni siquiera fue capaz de evitar el sufrimiento de su hijo, sino que lo quiso, que su hijo sufriera, lo que te digo, que este Dios es un tipo que no hay por dónde cogerlo, que no lo aceptamos, que es un mal padre, que no tiene entrañas, que no nos quiere. Permite el sufrimiento de los inocentes y para postre me dices que para arreglar el sufrimiento de los inocentes machaca a su propio hijo.
que no, a ese Dios no lo queremos. Es el argumento fuerte de los no creyentes y de manera especial de los que rechazan, ¿no? Sobre todo de los ateos. Porque además te dicen que permita el sufrimiento de los inocentes está fatal. Pero bueno, en esos inocentes aún puedes conceder que hubiera algo negativo, algo culpable. Pero Jesucristo era el más inocente. ¿Por qué tuvo que sufrir el inocente con mayúscula? El ser más inocente que ha pisado este mundo. ¿Por qué? ¿Porque el Padre no ha querido? Pues vaya Padre. Y es a lo que más se agarra, ¿no? A este argumento. En el fondo del resentimiento humano hacia Dios Padre está el sufrimiento del mundo. El sufrimiento del mundo, cuando no se vive desde la fe, genera resentimiento hasta hacia Dios, que podría evitarlo y no lo evita, ¿no? El sufrimiento del mundo es siempre el punto de apoyo de los que hacen palanca para rechazar a Dios. El sufrimiento del mundo es su argumento estrella, ¿no? El hecho de que el hombre sufra y Dios no sufra, que el Hijo haya sufrido mientras Dios permanecía impasible. La actitud del Padre ante el sufrimiento en general cuando la Biblia o los estudiosos de la Biblia, mejor dicho, porque la Biblia en sí no se olvida, los que estudiaban la Biblia, los que leían la Biblia, entran en contacto con la filosofía, lo que mayor escándalo causa a los filósofos son las pasiones de Dios. El hecho de que el Dios de la Biblia padeciera. Eso a los filósofos, sobre todo a los filósofos griegos, les parecía inaceptable. No podían entender que el Dios de la Biblia estuviera sujeto a pasiones, que tuviera sentimientos. Y sobre todo que esos sentimientos le pudieran afectar como nos afectan a nosotros. Pues entonces vaya un Dios. Se supone que Dios es un tipo que lo tiene todo controlado y en orden, ¿no? Y de repente Dios padece. Pues era como muy escandalizante para estos filósofos y hacía que les costara mucho aceptar a Dios. Y en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, leemos muchas expresiones que nos hablan de esto. Por ejemplo, dice que a Dios le pesó el corazón, le pesó en el corazón ciertas cosas. Lo dice en Génesis 6:6. También dice en el Salmo 78 que fue enojado en el desierto, le enfadaron en el desierto. Toda la Biblia está llena desde el principio hasta el final de una especie de lamento apesadumbrado de Dios. Y lo leemos en Miqueas 6:3 cuando nos dice: pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te molesté? Respóndeme. Ese lamento dolorido de Dios de alguna manera está presente a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Con diferentes manifestaciones. La razón profunda de este lamento es el amor del Padre que ha sido traicionado. Hijos he criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí, dice en Isaías 1, versículo 2. Pero Dios nunca se aflige por sí mismo como si le faltara algo. Se aflige por el hombre, que de esa manera se pierde y se autodestruye. En definitiva, si Dios padece o se aflige, nunca es por egoísmo como nos puede pasar a nosotros, sino siempre es por amor. Esa es la diferencia entre la pasión, las pasiones de Dios y las nuestras. Generalmente cuando nosotros padecemos es por nuestro egoísmo natural, por nuestro pecado. Y cuando Dios padece es por amor a nosotros, porque ve que nos hacemos daño, porque ve que nos autodestruimos, ¿no? Porque en realidad a Él es inmutable en sí mismo. A Él no le podemos hacer daño en el sentido de hacerle un mal positivo. Dios es inmutable. El mal que le hacemos a Dios es el dolor que le causamos cuando nos hacemos mal a nosotros mismos.
Esa es la pasión de Dios, esos son los padecimientos de Dios. La Biblia no tiene miedo de sacar a la luz una cierta impotencia de Dios, una cierta incapacidad de Dios, causada por su amor al hombre, una vulnerabilidad de Dios. Dios se ha hecho impotente, se ha hecho pasible, se ha hecho vulnerable por amor al hombre. Y la Biblia en ningún momento intenta ocultar eso, al contrario, nos lo dice claramente. En Oseas capítulo 11, de sobra conocido, nos muestra la lucha interior de Dios, su justicia estricta frente a su compasión. Es como si dijéramos, la inteligencia de Dios que le dice, merecen esto, y el corazón de Dios que se revuelve contra él y no le deja. Y esa lucha la dice expresamente y explícitamente, lo conocemos muy bien, en el capítulo 11 del profeta Oseas. ¿Qué pasa? Que mostrar a Dios así a los filósofos paganos les escandalizaba muchísimo. No eran capaces de entender eso en Dios, porque entonces es como nosotros. Es la composición que ellos se hacen, ¿no? Cuando Dios se ve obligado a recurrir al castigo para que su pueblo se arrepienta de sus extravíos y quede purificado de su iniquidad, como por ejemplo durante el exilio, está escrito en la Biblia que no goza afligiendo o apenando a los hombres. Lamentaciones 3:33. Si el hombre sufre, Dios también sufre, porque debe actuar contra su deseo. Dios permite el sufrimiento, voy a mi amiga que lo dice y es doctora de la Iglesia, como a su pesar. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve en el tiempo como nos vemos nosotros ahora. Dios nos ve en la perspectiva de la eternidad. Y sabe que el sufrimiento nos es necesario para purificarnos y para volver a Él. Y por eso lo permite. Pero no porque lo quiera, porque sea un desalmado o un sádico, sino que entiende que si no es muchas veces por el sufrimiento, no volvemos a Él. Nos instalamos en nuestro mal y seguimos haciéndonos daño y seguimos lejos de Él. Y Él sabe que muchas veces una bofetada a tiempo nos hace reaccionar y muchas veces permite el sufrimiento como algo necesario para volvernos a Él. Porque si no experimentamos el sufrimiento, si no tocamos fondo muchas veces en nuestra vida, nos creemos los reyes del mundo, somos unos prepotentes, todo está bajo control y a mí que me dejen en paz. Y cuando yo me doy un tropezón serio y me estrompo, del golpe a veces reacciono y digo, ¿qué está pasando, no? Y te levantas y empiezas a mirar las cosas de otra manera, reaccionas. Entonces dices, qué cruel es Dios que ha permitido que esta persona se haya estrompado. Pues menos mal que se estrompó, porque si no hubiera seguido caminando tan campante en la dirección que no era correcta. Dios permite el sufrimiento como a su pesar. No lo quiere para hacernos daño. Quiere el bien que se deriva de ello. Y le duele vernos sufrir. Santa Teresita pone el ejemplo, yo lo he puesto muchas veces, de la madre que cuando tiene un niño enfermo, ve un catarro sin importancia, va a la farmacia y compra un jarabe que además los laboratorios fabrican con un sabor agradable, una textura agradable para que el niño lo tome bien y no proteste demasiado y se lo tome tan contento. Hasta ahí bien. Pero cuando esa madre ve que el niño tiene 40 de fiebre y parece una neumonía, va a urgencias corriendo. En urgencias cogen al niño y no se andan con jarabes ni con tonterías, porque se muere. Le inyectan en vena un antibiótico y el niño no entiende nada. Era mucho mejor el jarabe. Pero si la madre cuando tiene neumonía le da jarabe al niño se va a morir, porque ese jarabe no vale para nada, vale para un catarrillo de poca monta. Cuando tiene una neumonía,
tiene que llevarlo al hospital, tiene que dejarlo en manos extrañas de un médico, de una enfermera, que le cogen, que le pinchan. El niño se ve separado de su madre. No entiende por qué su madre le deja en manos extrañas. Y menos entiende por qué permite que esos extraños le pinchen y le hagan daño. No comprende nada. Y se vuelve contra su madre y puede pensar que su madre es cruel, que su madre no le quiere ya. Cuando su madre le está queriendo de verdad. Y le está procurando el mayor bien. Y ella está sufriendo viéndole sufrir. Pero entiende que en ese momento tiene que ser así. Porque si no se muere. No vale un jarabito de farmacia de un rato. Y esa es la imagen de Dios ante el sufrimiento. ¿Por qué permite esto? Porque si no permite esto, te mueres. Y te está curando. Y está sufriendo contigo al verte sufrir, pero sabe que tiene que permitir eso, que es necesario ese sufrimiento. Ese es Dios ante nuestro sufrimiento, ese es nuestro Padre. Este es el misterio que es muy difícil de comprender, pero en el que tenemos que creer. Porque yo ahora lo explico muy fácil, y sé que este ejemplo, tal y como lo he puesto, es muy clarividente. Pero cuando llega el momento, no, se nos olvida, no estamos para ejemplitos. Y nos revolvemos contra ellos. ¿Y por qué? Y a mí hay gente que me dice, ¿pero y por qué? Yo tengo que decir, no lo sé. Pero nos tenemos que fiar. Yo no entiendo por qué Dios permite esto en mi vida, no entiendo nada. Pero sé que me quiere. Y como me quiere, me fío de que lo que está haciendo para mí es lo mejor, aunque me duele el pinchazo este. Era mucho mejor el jarabe. Sabía fresa y se tragaba bien, ¿no? Pues cuando llega el momento perdemos esta perspectiva. Por eso cuando estamos, voy a decir, lúcidos y serenos, tenemos que interiorizar mucho esta idea, ¿no? Y fomentar mucho en nosotros la confianza en Dios, para que cuando llegue el momento de la prueba tengamos ese hábito de confiar y podamos salir adelante. Si no, hay cosas que como no estés entrenado luego no se improvisan. No es fácil, ¿no? Pero que es la verdad, ¿eh? O sea, esto es la auténtica verdad. Teresita, como os digo, tiene siempre solución para todo y es la que me lo ha enseñado. Y es doctora de la Iglesia. Y ella sabía un montón de estas cosas. Acabo ya. Seguimos otro día con Apuleyo, que tengo una